¿Están todos de regreso? Perdonen que no Sí, seamos muy acá estoy. generosos Sí, con Carlos, los... sí. Sí, Ok. estamos. Perdonen que no seamos muy generosos con los recreos, pero evidentemente el programa es bastante ambicioso, así que vamos a tratar de cumplir en todo lo que podamos. Dentro del capítulo que yo les decía, lo llamaba como el capítulo de los cómo, es decir, cómo estudiamos, cómo tratamos de acometer toda la comprensión de los problemas neotectónicos. Me pareció importante poner también, además del tema de la cartografía, el tema de cómo se expresan o de algunos rasgos característicos de las morfologías asociadas a corrimientos cuaternarios. Algo que para mí no fue menor, porque en realidad yo lo sufrí en carne propia, que es las principales características de las deformaciones neotectónicas y cómo lo estudiamos. ¿Por qué? Porque si bien las cosas neotectónicas que aparecen en el Flat Slab son en muchos casos espectaculares, no es una zona que tenga muchos análogos modernos en el mundo, de uno diga, bueno, esto se estudia así en tal lado, entonces lo aplicamos acá. Y prácticamente en el caso de Pampeana, particularmente, fue una cosa bastante que muchos de los paradigmas o de las metodologías que uno leía en los principales trabajos, estoy hablando inclusive en la época pre-internet, donde conseguir un paper era muy complicado, o había que pedir la separata por correo y todo eso, la gente más vieja sabe de lo que estoy hablando, pero la mayoría de esos temas o de esos approaches se hacían en ambientes que desde el punto de vista morfotectónico, geológico, neotectónico eran diferentes. Entonces, ¿cómo hemos ido recorriendo este camino y qué cosas hemos ido aprendiendo y qué cosas todavía no sabemos? Me pareció también importante hacer esta introducción para situarnos también en tema, ¿no? Entonces, cuando uno mira las características, las deformaciones neotectónicas en el flat slab y los problemas que plantean, uno de los principales problemas que tenemos, por lo general, para las deformaciones cuaternarias, son bastante escasos los marcadores estratigráficos y geométricos de las deformaciones. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. ¿Por qué? Porque por lo general el labio elevado no expone la misma estratigrafía que el labio bajo. O sea, yo muchas veces encuentro basamento montando cuaternario, el paleozoico montando cuaternario, pero lo que tengo arriba en el labio elevado son generalmente los depósitos coluviales más jóvenes, y entonces eso es algo realmente muy, digamos, introduce una limitación muy importante, porque yo, por ejemplo, no puedo calcular el desplazamiento que tuvo este nivel cuaternario que puedo datar, pero si no está acá arriba, no sé cuánto fue el desplazamiento. Entonces, eso desde el punto de vista de afinar el análisis introduce una limitación bastante significativa. La otra característica a la cual me voy a después tiene que ver con este desarrollo de los Piedmont Forelands o estos Footwall Plays, que es un concepto también que desarrollamos no hace mucho tiempo y que realmente ayuda mucho para tratar de entender dónde ir a buscar aquellas cosas que, como veíamos o como vemos en muchos casos, no tienen una morfología muy diagnóstica. La otra cosa que llama la atención es que cuando uno mira un frente de levantamiento, y no solamente en las sierras pampeanas, sino también en muchos casos en precordillera, el cuaternario tiene muy poca potencia. Y esto es un primer problema conceptual cuando uno trata de aplicar otra vez los modelitos, los cartoons, los block diagramas que uno ve en los libros de geología física, de geomorfología. Siempre tenemos el bloque levantado por falla y un abanico acá de gran espesor. Vamos a ver que eso no es tan así, y obviamente también hace que tengamos una estratigrafía cuaternaria bastante justamente en el sector que más me interesa estudiarla. O sea que la mayor potencia del cuaternario, en muchos casos, no es perfectamente adyacente al frente serrano, a ese midpoint, donde nosotros tenemos la estructura que presumimos en neotectónica. Y este otro es
realmente un problemón. Tenemos frente de levantamiento sin morfologías diagnósticas de falla o diagnósticas de actividad neotectónica. Ustedes ya se imaginan a lo que me refiero. Nosotros habíamos dicho ayer que las fallas inversas no generan, obviamente, facetas triangulares, ni todas esas típicas morfologías que nos llevó tanto tiempo aprender en los textos de geomorfología de la universidad. Directamente les aconsejo al fuego, porque hay que empezar de nuevo acá. Acá tenemos frentes serranos que no exponen directamente las estructuras que los generaron. Entonces, eso es un punto, es un concepto al cual tenemos que sacudirnos. No digo que no aparezcan en algunos casos, pero sabemos que la problemática que nos plantean las fallas inversas y los corrimientos, sean rocas de basamento, sean rocas sedimentarias, sean cuaternario, es completamente diferente. Sabemos también que estas fallas están controladas por anisotropías preexistentes, lo explicó también Víctor Ramos, lo mostró Fernando, bueno, Laura mostró también ejemplos muy interesantes. Es decir, que tenemos todas las dificultades asociadas a las fallas inversas, pero además, y vuelvo otra vez a los ejemplos que mostraba anteriormente Laura, el hecho de que nosotros tengamos fallas, que sabemos que son cuaternarias, inclusive posiblemente homogéneas, holocena, que no desarrollen morfología, nos está diciendo ya que es muy posible que ahí las tasas de erosión o de sedimentación sean mayores que las tasas de movimiento. Entonces, además de todo esto, tenemos que en la gran mayoría del área del flat slab, donde tenemos las deformaciones neotectónicas arealmente más importantes, que es en las sierras pampeanas, las redes geodésicas hasta ahora tienen una escasa o nula señal, y la sismología realmente muestra muy poca correlación con las estructuras morfogénicas, ¿no? O sea, con las estructuras que realmente estuvieron funcionando durante un tiempo N y que generaron un cordón serrano, que generaron un frente de levantamiento pampeano. Como corolario de todo esto, tenemos una cronoestratigrafía que es muy poco conocida, y esto realmente también es un problema, no solamente para discriminar lo que es cuaternario, sino para saber realmente la cronoestratigrafía de las unidades cuaternarias. Esto realmente parece un inicio muy poco prometedor. Uno diría, bueno, pero si todos estos son los problemas, ¿qué hacemos nosotros acá tratando de aprender sobre la neotectónica del flat slab? Pero bueno, uno va, como decíamos, uno va tratando de ver qué cosas pueden hacerse, por dónde, qué es más útil, qué es no tan útil. Y en ese sentido, quería simplemente remarcar algunas cuestiones. Tenemos, sobre todo en las sierras pampeanas, el desarrollo de superficie de erosión en algunos casos muy bien preservadas. Eso podría llegar a ser un marcador geométrico de las deformaciones o del estilo estructural. En la provincia del Basin and Range, en Estados Unidos, se desarrolló la clasificación morfotectónica de frentes montañosos, es decir, tratar de entender diferentes clases de actividad de algunos parámetros morfométricos. Vamos a ver que eso también quizá podría llegar a aplicarse. También, obviamente, tenemos que hacer un carteo morfoestratigráfico del piedemonte, porque sabemos que ahí es donde están las estructuras que más nos interesan, o al menos las estructuras que nosotros podemos conceptualizar como cuaternarios. Si tenemos una falla que a lo mejor tuvo movimientos en el cuaternario en pleno basamento cristalino o en plenas calizas paleozoicas, sin que tengamos ningún tipo de marcador cronoestratigráfico, jamás vamos a poder saber si esa es una estructura cuaternaria o no, es muy difícil. El otro método que yo les mostraba son las imágenes tipo con bajo ángulo de iluminación. Vamos a ver que en algunos casos podemos tratar de hacer un análisis tectónico de poblaciones de falla. Voy a hablar un poco más de esto cuando hablemos de la Sierra de San Luis. Y bueno, el otro gran punto, una vez hemos localizado sectores con interés para estudio de detalles, donde la potencialidad de la preservación del registro estratigráfico es apropiado. Podemos trabajar con técnicas microtectónicas en la zona de deformación, que es lo que comúnmente conocemos como paleosismología.
Entonces, como entrada, dentro de la neotectónica vamos a reconocer el análisis neotectónico de largo plazo, que básicamente estamos hablando de algo que es más allá del Pleistoceno medio, que tiene que ver con la evolución tectónica de frentes montañosos, es decir, relieves que toman por lo menos 1 millón de años o más en construirse, geoformas que toman más o menos ese tiempo en desarrollarse, y por lo tanto acá, como decíamos, es muy difícil discretizar un evento sísmico. Cuando yo tengo un frente montañoso que fue generado a partir de N acumulados, ahí yo tengo muchísimo ruido como para hilar más fino. Lo que trato de hacer acá es analizar las morfologías en el bedrock, ver si eso conduce a poder discretizar secciones de fallas y ver si dentro de esas secciones de fallas puedo ser capaz ya en el análisis de escarpas pedemontanas o otro tipo de fenómenos, poder tratar de analizar cosas que ya abarquen el análisis neotectónico de corto plazo, que es, como decimos, la paleosismología o la geología de terremotos. ¿Y en qué nos concentramos acá? Acá ya nos vamos a concentrar en análisis muy detallado de las zonas de deformación. Vamos a tratar de reconocer, si fuera posible, la individualización de rupturas sísmicas fósiles. Tom Rockwell va a hablar de la experiencia que tuvimos en esto en el caso de y yo le voy a mostrar algunos otros ejemplos de pampeanas. Vamos a tratar de ver cómo usar marcadores areales en sedimentos no consolidados, es decir, por ejemplo, en superficies aluviales, para tratar de modelar la deformación mediante criterios como, por ejemplo, el modelado tipo Traischier y todo eso. Bueno, obviamente se trabaja con topografía de precisión y estos estudios son generalmente muy detallados. O sea, en las trincheras se trabaja a escala 1:50, 1:100, dependiendo del largo de la deformación. Entonces, tengamos en claro que siempre tenemos que estar bien situados en qué estamos analizando. Cuando hablamos de neotectónica también podemos subdividir lo que es la neotectónica del largo plazo, donde es muy difícil discretizar paleoeventos sísmicos, a la neotectónica del corto plazo, que es, yo diría, superior para acá, en donde sí, por la precisión de las dataciones, por las características de la estratigrafía, podemos llegar a afinar más el dato, digamos, pescar con una red más fina respecto a la ocurrencia de paleoeventos, respecto a parámetros sismogénicos de esos eventos como magnitud y eventualmente recurrencia. Entonces, quería particularizar el caso de las sierras pampeanas porque cuando uno mira el flat slab, en realidad arealmente las sierras pampeanas es la provincia geológica por lejos predominante y además también es muy importante poder avanzar en el estudio neotectónico y fundamentalmente en la caracterización del registro paleosísmico, porque es cierto, todo el problema sísmico en cuanto a ocurrencia de la sismicidad, en cuanto a la gravedad de los eventos históricos, está en el piedemonte precordillerano de Mendoza-San Juan, pero si nosotros consideramos lo que es la capacidad socioeconómica instalada en las sierras pampeanas de San Luis, Río Cuarto, Córdoba, Santiago, Tucumán, La Rioja, Catamarca, etc., tenemos importantes áreas urbanas, tenemos una importante cantidad de infraestructura y facilidades críticas, y posiblemente es una región con mayor exposición y vulnerabilidad al peligro porque es una zona donde generalmente no se observan las normas de construcción antisísmica. Por lo tanto, es un sector en donde la capacidad sismogénica de las estructuras, que como digo, la geología tradicional nunca la consideró muy importante o relevante, vamos a ver, les voy a mostrar ejemplos en donde yo pienso que la capacidad sismogénica de las sierras pampeanas está por lo menos al mismo nivel que la del piedemonte andino, con una que recurrada, pero vamos a ver que tenemos la paleosismología nos da evidencias de ocurrencia de sismos seguramente mayores, de magnitud 7, yo diría, sin temor a equivocarme, 7.5, y que eso no está para nada registrado en la sismicidad histórica, o menos instrumental.
Vamos a empezar entonces por la geoforma más característica, que es un poco, digamos, el paradigma de todo estudio de falla, que es la escarpa de falla. A mí me cuesta mucho seguir las clasificaciones que hacen los libros de geomorfología de la escarpa de falla. Me parece que son demasiado copiosas, demasiado abundantes, y en realidad para lo que yo utilizo en neotectónica me interesa prestar atención al estado evolutivo, si son escarpas de falla o escarpas o las morfologías que ya no coinciden con el trazo de falla principal, uno habla de escarpas de línea de falla, de acuerdo a la magnitud, el tipo de material que afecta y, lo más importante, a la evolución morfodinámica. Es decir, cuando yo tengo una escarpa de 5 metros, es muy importante tratar de entender cómo se construyó esa escarpa. ¿Es una escarpa que fue generada por un único sismo o es una escarpa que fue generada por 3 sismos? Si es una escarpa por un único sismo, estoy hablando de un desplazamiento cosísmico de 5 metros en la vertical, y es un sismo serio, importante. Si esa escarpa fue construida por 5 sismos, estoy hablando de 5 sismos de 1 metro de desplazamiento cosísmico, y su implicancia sismogenética es completamente diferente. Por lo tanto, eso es algo que uno puede aprender a leer en la exposición a las escarpas y cómo están expuestas y su grado de preservación. Obviamente, siempre es mucho más fácil en las escarpas de fallas normales y de fallas transcurrentes, pero algunos enfoques pueden hacerse también respecto a fallas inversas. Entonces, como ustedes ya saben, las escarpas además nos dan información sobre el tipo de fallamiento, ¿no es cierto? Vamos a ver que una escarpa, ya sea en bedrock o ya sea escarpa pedemontana, va a tener una evolución diferente, de acuerdo se trata de una falla normal, una falla inversa, una falla transcurrente. Entonces, esto también son datos morfológicos que uno puede utilizar para leer o para obtener datos estructurales. Ustedes acuérdense que en la neotectónica muchas veces llega la información estructural a partir de la información o de la interpretación morfológica. Y esta es una nomenclatura, se lo pongo, no me voy a detener mucho en esto, pero es una nomenclatura que es lo que generalmente se usa cuando uno describe con detalle una escarpa, y tiene mucha importancia sobre todo este tema, digamos, ¿la escarpa tiene cara libre o no? Sabemos que en las normales y las fallas transcurrentes esto sí ocurre. En el caso de las fallas inversas, la cara libre no se ve, salvo que tenga una falla de muy alto ángulo y una roca en condiciones mecánicas muy buenas. Sino lo que generalmente voy a tener una caída de talud al pie. Y acá sí es muy importante distinguir entre lo que yo llamo la pendiente coluvial o el talud de detritos, porque esto en paleosismología tiene un significado muy importante, que es lo que se llama cuña coluvial. Y vamos a ver que en la presentación de Tom Rockwell, en el análisis sobre todo la falla de la laja, vamos a ver que hay algunas interpretaciones que se hacen al respecto. Y este depósito, que es un depósito estrictamente de caída coluvial, que ocurre inmediatamente o muy poco después de la generación cosísmica de la escarpa, generalmente le sucede otro depósito que también es muy importante distinguir, y es lo que se llama el wash slope, que son depósitos ya redistribuidos por escorrentías, por lluvias, y que tienen una característica diferente y que también implican una evolución diferente de la escarpa. De manera que, ¿se acuerdan ustedes cuando decíamos que el estudio neotectónico arrancaba básicamente con 2 enfoques, el enfoque morfológico y el enfoque estratigráfico? En el enfoque morfológico yo voy a tratar de particularizar toda la morfometría de la escarpa, todo lo que puedo ver, y en el enfoque estratigráfico, que es básicamente lo que yo hago cuando describo una trinchera paleosismológica, voy a tratar de reconocer todo el detalle estratigráfico vinculado a los procesos asociados a la escarpa, ya sean procesos cosísmicos, procesos intersísmicos. Nos vamos a referir un poquitito más a esto en los ejemplos que menciona Tom en las trincheras ahí de precordillera. Es interesante destacar que la geomorfología como apoyo al análisis estructural, es decir, la morfotectónica, en las sierras pampeanas tuvimos el trabajo realmente pionero de González Bonorino, que fue el primero que se dio cuenta que estos marcadores geométricos como la superficie de erosión
podían ser puestos al servicio de conceptualizar modelos estructurales, ¿no? Y entonces él propuso este típico modelo de sierras pampeanas de estructuras imbricadas o de estructuras que ahora llamaríamos tipo pop-up, pero él llamaba simétricas, sería por ejemplo el caso que él citaba para la sierra de Gualfín, por ejemplo, en donde había un corrimiento principal y un retrocorrimiento, en donde esto implicaba un ascenso vertical sin el típico basculamiento que caracteriza a pampeanas. Y la superficie de erosión, si bien son muy tentadoras, presentan un problema conceptual interesante, diría yo. Yo creo que todos aprendimos que la superficie de erosión en las sierras pampeanas era una gran peneplanicie, esa superficie primordial Sensu Davis, y bueno, obviamente si uno encontraba esa superficie desmembrada, era claro que eso era debido a la acción tectónica. Si uno mira, por ejemplo, lo que es perdón, el camino que sale de Mina Clavero para Córdoba, es decir, el camino de Altas Cumbres, hay unas hermosas escarpas que separan distintos niveles de superficie de erosión. Esas escarpas uno ve que no continúan longitudinalmente, pero si uno hace un perfil acá, claramente reconoce no solamente las superficies de la zona ahí de altura, de Pampa de Achala, sino escarpas muy bien localizadas, y como acá, escarpas, digamos, rocosas, hechas y derechas. Eso plantea un problema, porque si uno lo analiza desde el punto de vista de la peneplanicie clásica de Davis, entonces son superficies sincrónicas, y entonces cualquier desnivel que veo, yo tengo que suponer de que eso estuvo desplazado de su nivel de generación inicial en el ciclo de senilidad. Hay otras génesis propuestas para la superficie de erosión, como los edge plane o los pediplanes, que plantean superficies que son diacrónicas, ¿no? En un pediplane o una edge plane, o la pendiente de grabado en el sentido de King, de los geólogos sudafricanos, decían que yo puedo tener distintos niveles de superficies en donde, en función de las diferentes relaciones de nivel de base con el tiempo, podían desarrollar distintos niveles erosivos. Y ahí se nos genera un problema. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar las superficies de erosión como marcadores estratigráficos, entonces si son sincrónicas, este es el desplazamiento vertical. Si son diacrónicas, si acá hubo un edge plane, que esta superficie de erosión es más joven que esta, entonces yo acá voy a poder calcular un desplazamiento. Este desplazamiento va a ser un desplazamiento máximo, pero no va a ser el desplazamiento real porque desconozco cuál fue el volumen evacuado de esa superficie del basamento a posteriori de su elaboración. Entonces, acá tenemos un primer problema. Nosotros en la Sierra de San Luis empezamos trabajando en principio empezamos trabajando con la idea del peneplane. Esto es un dibujito de la tesis de Aldo Giacardi que estuvo lidiando bastante con este problema. Y básicamente lo que nosotros hacíamos es decir, bueno, si estos son los islotes remanentes de la superficie de erosión, yo puedo reconstruir la envolvente paleotopográfica de esa superficie. Entonces voy a asignar interpolando en los sectores de la paleosuperficie que fueron disectados por la disección posterior al ascenso del bloque, y esas envolventes paleotopográficas me pueden indicar desmembramiento de bloques ahí donde no tengo cuaternario para decirme que esa falla es cuaternaria, al menos puedo tratar de encontrar la superficie de erosión que me indique desmembramientos muy posiblemente asociado a la tectónica andina. Entonces, trabajamos con este tipo digamos, de diseño, en donde uno veía que si teníamos diseños que no eran perfectamente concordantes o que hacían, digamos, cosas raras, esas curvas de nivel, evidentemente tenía una estructura que estaba desmembrando la envolvente original. Y además la superficie de erosión, como también hicieron los geólogos en las Rockies, también podían ser utilizadas aproximación y asumiendo digamos, el modelo de González Bonorino de que todo esto era lístrico y que iba a un nivel de despegue, general o principal. También uno podía tratar de establecer en función de
la superficie de erosión y en función del ángulo de basculamiento, uno podía tratar de entender o de proponer o especular cuál podía ser el nivel de despegue de las fallas morfogénicas de esos bloques. Acá uno ve que, por ejemplo, de acuerdo a distintos modelos de basculamiento de las superficies, uno podía tratar de identificar distintas siluetas o distintos estilos de levantamiento o profundidad de despegue. Si uno ve acá, estas son profundidades de despegue para la Sierra de San Luis, que fueron los primeros intentos, ahora creemos que es más profundo, más o menos alrededor de los 12, 15 kilómetros, pero eso eran una de las primeras intentos que hacíamos nosotros. Después, a fines de los 90, los trabajos de Cariñano y Rabasa mostraron digamos, con bastante buenos datos, creo yo, que muchos de los niveles de erosión que nosotros vemos en las sierras pampeanas no obedecen al típico modelo de Davis, sino que más bien funcionan más con el modelo de Edgeplane, con el modelo de King, en donde uno ve diferentes atributos morfológicos en distintas superficies de erosión que claramente corresponden a diferentes procesos genéticos. No me voy a detener en esto, pero ahí tienen ustedes, en el caso que quieran hurgar más, la bibliografía principal. Nosotros en la Sierra de San Luis, a raíz justamente de la tesis de Aldo y de otros, básicamente vimos que hay una coexistencia entre escarpas que separan distintos niveles de erosión y que efectivamente son niveles erosivos, y otras escarpas que representan realmente escarpas tectónicas. Cito esto porque evidentemente es un punto que uno tiene que abrir los ojos para primero determinar la génesis de esa escarpa y después ir al análisis estructural, construir modelos y lo que sea. Creo que voy a dejar acá para no abusar de la paciencia de ustedes, ya voy a ver cómo sigo recuperando espacio. El otro punto que quería comentarles es el otro enfoque metodológico, es la caracterización de frentes montañosos. Vamos a ver que este es un concepto que nació para caracterizar frentes asociados a fallas normales y asociados a fallas de alto ángulo, en algunos casos transcurrentes también. Vamos a ver los pros y los contras de a frentes montañosos marginados por fallas inversas. Voy a recalcular hoy el cronograma de tareas en función de lo que tenemos para mañana y vamos a ver de terminar todo esto lo más pronto posible. Así que dejo acá para no transgredir demasiado.